Los cómics son un medio que siempre se ha prestado a la experimentación. Con el paso del tiempo, hemos tenido todo tipo de historias para todo tipo de públicos, dándonos muchas opciones a la hora de elegir, ya sea algo con un tono más serio o tal vez algo más sencillo, como un héroe salvando el día. Lo que no es muy común son aquellas historias que pasan los límites en editoriales grandes como Marvel o DC, aunque hubo una época donde este fue uno de los motivos por el cual los cómics alcanzaron un nuevo nivel. Quizá te suene la palabra vértigo si eres un seguidor de DC Comics, y si no, te presento uno de los sellos más influyentes en el mundo del cómic, Vértigo Comics. Este sello nace gracias al éxito de historias con un tono más adulto en los años 80. Cómics como Animal Man, Watchmen o Dark Knight Returns ayudaron a que el mundo del cómic conociera un nuevo camino para historias diferentes. La premisa de Vértigo era tener un espacio con historias más maduras, sofisticadas y diferentes que pudieran atraer a un nuevo público, permitiendo a los escritores desarrollar sus ideas sin prácticamente ninguna restricción creativa, por lo que no era raro ver contenido más explícito o controversial. Esto trajo historias que hoy en día ya son consideradas clásicos y que además dejaron un gran legado. Historias como Preacher o Transmetropolitan son prueba de esto, y aunque se gozaba con libertad creativa, DC Comics no permitía que todo se publicara. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que aunque Vértigo Comics pertenecía a DC, este tenía su propia editora, Karen Berger, la que para su narrador es la mejor editora en la historia de los cómics. Ella impulsó el sello Vértigo a lo que fue, y además siempre veía por el interés de las historias. Sí, Berger era la encargada de Vértigo, pero ellos respondían a DC Comics, y todo lo que pasaba por Vértigo tenía que ser aprobado por DC. Aunque muchas historias llegaron a ser aprobadas, existió una de ellas que tardó mucho en ver la luz. Y es que en el año 1999, Warren Ellis iniciaba su run en Hellblazer, una serie protagonizada por nuestro mago de moral dudosa, John Constantine. Esta serie ya había destacado en su momento gracias a tocar temas más serios y realizar críticas a la sociedad. Esto la llevó a ser una de las historias más icónicas en Vértigo, contando con autores de renombre como Alan Moore o Garth Ennis. Warren Ellis llegaría a la par de desarrollar uno de sus más grandes éxitos, Transmetropolitan. Ellis es conocido por ser un escritor que no tiene escrúpulos en usar temas explícitos y realizar críticas de todo tipo, además de ser un fanático de la orina, lo cual hace muchos de sus trabajos muy brutales. Su primer arco fue todo un éxito, tanto para el editorial como para el público, y no era para menos. Haunted es una historia cargada de crítica social y política, dándole a Hellblazer un nuevo capítulo que prometía mucho. Ellis sabía que era momento de llevar la serie a nuevos límites, y con esto escribiría el número más controversial de Vértigo y posiblemente el de la carrera de Warren Ellis, Shoot, con dibujos del grandísimo y talentoso Phil Jiménez. Originalmente, Shoot estaba destinado a aparecer en el número 144 de la serie Hellblazer. Este número toca uno de los temas más delicados, la violencia armada en escuelas, un tema muy delicado aún a día de hoy y el cual se debe tocar con mucha empatía y respeto. Este tema es muy sensible y en los años 90 era un tema aún más complicado de tratar, ya que estaba rodeado de mucha controversia en la sociedad estadounidense. La historia nos presenta a la detective Penny Carnes, dedicada a investigar estos sucesos en Estados Unidos, preguntándose cuál es la razón del incremento de estos en años recientes, sin tener ninguna respuesta clara y constantemente dando vueltas sin tener nada conciso, llegando siempre al mismo punto. Reinvestigar la tragedia de Johnstown, una tragedia donde el reverendo Jim Jones engañó a más de 900 personas para convencerlas de quitarse la vida. Para este caso, la investigadora cuenta con una cinta con audios de esta tragedia. Como dato curioso, este caso fue real, y tristemente es el reflejo de lo que puede hacer el poder a una persona, cómo este puede hacerle tanto daño a la mente que la lleva a lugares muy oscuros. Adicional a esto, el audio mencionado en el cómic es real, y fue grabado momentos antes de la tragedia. Les dejo un link en la descripción por si quieren conocer un poco más. Continuando con el cómic, la detective muestra lo complicado que es trabajar en el caso, aunque en un momento empieza a notar algo en común, la presencia de un hombre en sucesos similares a lo largo del país. ¿Quién es él? ¿Qué hace ahí y por qué está ahí? Estas preguntas solo la hacen cuestionarse más lo que está investigando, llegando a un agotamiento mental que incluso preocupa a sus compañeros. Ella quiere llegar al fondo de esto, y por eso pide ayuda para averiguar quién es el hombre sospechoso. Así, logra obtener los documentos para descubrir al hombre de la gabardina, John Constantine. Es aquí donde Warren Ellis hace su magia, y es que la detective empieza a intentar buscar explicaciones a todo. No sabe a qué culpar, y aquí encontramos uno de los discursos más vigentes actualmente. ¿Cuál es la razón detrás de estos atentados? ¿Son los padres por tener un arma en casa? ¿Las películas? ¿Los videojuegos? ¿Los cómics? ¿La violencia que consumimos? Incluso Ellis muestra cómo la demonización de los medios en esa época era algo ya conocido, y cómo ellos culpaban a los videojuegos intentando hacer una crítica a algo que ellos mismos no podían comprender, buscando la salida fácil para esta situación.
Carnes notaría que había dejado su grabadora de notas en su oficina y tendría que volver por ella. Al llegar, se encontraría con el mago de moral cuestionable y ella lo reconocería inmediatamente. Para los que conocen a Constantine, saben que este no hace daño a gente inocente sin algún motivo, aunque desde el primer momento es siempre un crítico. Cuestiona la labor de la detective y sus métodos como investigadora del gobierno. Él nos revela una cruda respuesta. Un amigo que se separó de su familia había fallecido gracias a un incidente escolar. El niño solo tenía 10 años, y su padre, desesperado de no saber qué estaba pasando, había solicitado la ayuda de Constantine. Gracias a esto, él también estaría investigando y reclamaría a Carnes por lo recopilado. A pesar de tener todas las notas, toda la información, los audios, ni ella ni la sociedad tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Buscan un culpable para justificar atrocidades y arrebatarle a los niños la inocencia, creyendo que quitándoles sus medios de entretenimiento ya no habría más casos de violencia. El mundo no veía el panorama completo, solo veían a niños haciéndose daño sin ninguna razón. No, un niño toma el arma. Los demás no huyen. Son niños en un patio de la escuela, en un mundo sin educación, sin esperanza, sin futuro. Los niños intentan ver hacia el futuro, para ser como sus padres, como sus figuras ejemplares, pero su destino ya ha sido firmado, en un mundo donde ni siquiera mamá y papá podrían ayudarlos, un mundo que no tiene ningún tipo de sentido. Un mundo donde muchos factores afectan su crecimiento, como el entorno, los medios que consumen, su educación, sus valores. ¿Y cuál es la mejor respuesta que puede dar a un niño en una situación así? ¿Cómo puede estar preparado para algo así? Solo son niños. Ellos no pueden reaccionar porque no están listos, se quedan congelados. Son situaciones que trascienden lo que conocen, lo que viven y lo que son. Mira lo que el niño dice. No corre, no grita. Van a dispararle y no reacciona. Solo susurra algo de forma sutil. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta es una cruda crítica de Warren Ellis hacia la sociedad y la forma en la que percibimos todos estos conflictos a nuestro alrededor y cómo evitamos la propia realidad que tenemos. Claro, el foco central de la historia no es Constantine, que por cierto está muy fuera de personaje, tampoco es lo sobrenatural. Estos solo son los mensajeros de Ellis para mostrar lo que sucede en el mundo y en la sociedad. Por muy crudo que sea, es uno de los grandes problemas que enfrentamos aún a día de hoy. Y si bien esto suena bastante fuerte, Vértigo había dado luz verde a esta historia y casi fue publicada, pero de último momento ocurrió un suceso que no solo cambió esto, también conmocionó a la sociedad. El atentado de Columbine. A raíz de este suceso, el editor de DC Comics, Paul Levitz, tuvo que frenar la publicación de Shoot, algo que al propio Warren Ellis no le gustó. Karen Berger intentó todo lo posible para que publicaran el número, y junto con Warren Ellis propusieron hacerle los cambios necesarios a la historia para que tuviera luz verde, pero este esfuerzo fue en vano. DC ya había tomado su decisión, resultando en la salida de Ellis de Hellblazer, eliminando de la historia uno de los posibles mejores runs de todos los tiempos. Otro título que también fue afectado por este suceso fue Preacher, concretamente la portada del número 52 que hacía una crítica al manejo de armas y la facilidad de tenerlas al alcance de menores. Durante un tiempo, esta historia no era algo conocido en la comunidad, y no sería hasta el año 2002 que empezaría su popularidad cuando la revista Wizard, en el número 132, la mencionara en un top de historias que habían sido canceladas, haciendo que la gente se interesara más por este cómic, creando debates alrededor de él. Pero esto no queda aquí, ya que años después, Shoot fue filtrado en los foros de internet en su versión en blanco y negro, recibiendo muchísimos elogios de parte de la comunidad, y no sería hasta 2010 que DC Comics publicaría de forma oficial esta historia, en un compilado de Vértigo, que es el que estás viendo en pantalla. Sin duda alguna, esta era una de las historias que era llamada para ser de las mejores, y que DC tomó una decisión más empática y complicada por el momento que sí vivía. Si bien considero que estas historias son algo importante, existen momentos para hacerlo, y sin duda alguna publicarlo después de un suceso tan delicado creo que no era la mejor idea, especialmente por respeto a las personas afectadas. Este número muestra la realidad de nuestra sociedad respecto a todos estos problemas, muestra lo poco que nos entendemos y cómo todo lo que hacemos afecta a lo que vivimos. Es triste ver que estos temas siguen muy vigentes y que incluso la crítica que lanza Ellis a finales de los 90 sigue siendo muy presente en pleno 2025, mostrando que, a pesar de los esfuerzos realizados, estamos muy lejos de comprender problemas con esta magnitud. Amigos, hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo.
Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y también dejar tu opinión en la caja de comentarios, que con mucho gusto leeré. Nos vemos en la próxima. Adiós.